el día de hoy, elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a 2 personas, entre ellas Ulises N., alias El Pinto o El Mamado, identificado como uno de los líderes de la barredora en Tabasco y responsable de la escalada de violencia que se vive en esa entidad desde enero del 2024. Esto lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, a través de su cuenta de X, el secretario Omar García Harfuch informó: este sujeto cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con otro grupo criminal, por lo que esta detención tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región. Las autoridades federales efectivamente identifican a la barredora como grupo criminal, célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco, que es pues identificado como responsable de la violencia en la entidad, y Hernán Bermúdez Requena, quien fue el secretario de Seguridad Pública Estatal durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y de Manuel Merino, pues es identificado como uno de sus líderes. De hecho, está identificado este personaje detenido por las fuerzas federales, Ulises Pinto Madera, como el segundo al mando de la barredora, este grupo criminal tabasqueño. También la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que trabajos de investigación e inteligencia llevaron a las autoridades a descubrir que Ulises N. era uno de los líderes de una organización generadora de violencia en la región centro del estado de Tabasco. La institución detalló: mediante acciones de seguimiento se identificó su zona de movilidad y resguardo en diferentes puntos del estado de Jalisco, y entonces equipos de trabajo se desplazaron a esa entidad y realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas con el apoyo de herramientas tecnológicas, y las Fuerzas Armadas identificaron los vehículos e inmuebles que utilizaba el presunto líder criminal, y posteriormente se realizaron recorridos de seguridad en la colonia Los Gavilanes, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde los agentes de seguridad ubicaron a Ulises N., quien estaba acompañado de su escolta. Las autoridades les marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra. Yo hace rato dije por error, fue una confusión mía y asumo la responsabilidad de que fue detenido en Zapopan, porque en Zapopan tiene propiedades. Fue en el emblemático municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uno de los municipios donde se han encontrado decenas de fosas, decenas de casas de seguridad, vinculadas directamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Y un municipio, digo, también emblemático, porque ha sido gobernado por el partido Movimiento Ciudadano desde el 2009. El exgobernador Enrique Alfaro fue alcalde de ese municipio, antes de serlo también de Guadalajara y antes de ser gobernador del estado de Jalisco. Allí es donde fue detenido este personaje, el segundo en la jerarquía de la barredora, antes, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, de la ruptura que ocurrió en diciembre de 2023 y que dejó como saldo, pues ha dejado como saldo decenas de muertos, violencia en Villahermosa y en todo Tabasco, una ruptura que se dio con Bermúdez Requena en el propio domicilio de Bermúdez Requena en Villahermosa, Tabasco, porque hay una versión muy
creíble en el sentido de que ese 22 de diciembre estaban brindando Bermúdez Requena, Echando trago. echando trago, y Ulises Pinto Madera, El mamado. el mamado, y con sus respectivos amigos y escoltas, Sicarios. y entonces se hacen de palabras, hay una balacera, el propio mamado fue alcanzado por 2 balas, de acuerdo con esta, pero se salvó, huyó y se comienza a generar esa noche, esa madrugada del 23 de diciembre, una noche de terror, y a partir de allí una escalada de violencia que conduce a que el 5 de enero presente su renuncia Bermúdez Requena como secretario de Seguridad. 5 de enero de 2024, en el año electoral, Alejandro. El presidente López Obrador envía a Tabasco 2.500 elementos de la Guardia Nacional y viene después las elecciones, gana Javier May, destituye al fiscal de estatal, nombra un nuevo que inicia la investigación en noviembre del 2024 y que deriva en la orden de aprehensión de febrero de este año y se da la fuga Bermúdez Requena. Pero esta es una pieza importante, estratégica, para esclarecer hasta qué nivel llegaban la colusión de este grupo La Barredora con Bermúdez Requena, obviamente, y otras autoridades, y hasta más arriba. Sí, es que ese es el gran parte del asunto. Pues quién sabe hasta qué tan arriba, pues por eso llama tanto la atención. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Ciudadana, Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana, esa es. La célula mantenía una disputa con el cártel del Golfo, lo que le llevó a aliarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Para 2023, sin embargo, ahí se da esta ruptura, originando lo que se conoce como La Barredora, liderada por Hernán Bermúdez Requena, alias el abuelo o el H, el comandante H. Y pues empezaron una disputa por el control. La Barredora está vinculada con robo de combustibles, de hidrocarburos, venta de droga, tráfico de migrantes, armas de fuego, extorsión. Imagínate, Álvaro. O sea, un cártel formal, pues, con todas las de la ley. Ulises Pinto logró amasar una gran fortuna producto de los recursos económicos obtenidos del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control de abasto de antros y bares, por lo que se sabe que contaba con inmuebles ubicados en la zona residencial de Zapopan y Guadalajara en el estado de Jalisco, así como una gran cantidad de autos, camionetas último modelo y de alta gama, de acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad. A los detenidos se les informó el motivo de la detención, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver qué tanto se sabe, Álvaro. Debe saberse mucho porque además, Alejandro, de los cargos que enfrenta este personaje detenido el día de hoy, el segundo al mando de La Barredora, hay delitos de orden federal. Entonces, no hay información oficial de a dónde fue trasladado el mamado. Sí. Pero, evidentemente, tiene que ver con delitos que cometió en el estado de Tabasco y eventualmente, pues eso uno esperaría que la investigación conduzca al esclarecimiento de la red criminal, si solamente operaba La Barredora en particular en el estado de Tabasco o en Chiapas también. Porque se dice que tenía una presencia muy fuerte en Chiapas. Entonces, también es importante esta captura para ese esclarecimiento y la protección de quien tenían. Yo decía al inicio de este espacio informativo que
Yo revisé lo que oficialmente se encuentra en los archivos del gobierno sobre este personaje y encontré las declaraciones que él presentó como secretario, como oficial, suboficial específicamente, de la Secretaría de Seguridad cuando el secretario era Genaro García Luna. Y él era suboficial, Ulises Pinto Madera. Sus estudios solamente eran bachillerato, preparatoria La Salle, que finalizó. Era suboficial de la Secretaría de Seguridad Pública y dio como su área de adscripción en la Tinaja, Veracruz. Pero en sus declaraciones que presentó cuando era agente del Estado, pues fue agente de la Policía Federal Preventiva desde su creación en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1999. Es que me da risa. Alguien que se llama Dono Cobo Argos. Muy moderados Alejandro y Álvaro en relación a Dan Augusto. Ay, Dios, bueno, está bien. Bueno, pues ahí está, ese es el tema. Se detuvo también y circuló de manera fuerte la detención en Paraguay de un sobrino de Hernán Bermúdez Requena. Rápidamente se le vinculó pues con el tema de la barredora, pues digo de manera natural, normal, no es un arresto así muy... Pero dice Omar García Harfuch muy brevemente hoy durante la conferencia en donde habla del otro tema, pues que sí, que no tenía orden de aprehensión, en realidad lo detuvieron allá por un tema de apuestas. Apuestas ilegales. Ilegales, exactamente. Sí. Entonces dice, pues vamos a oírlo, ahí está el video. Sobre este sujeto detenido en el extranjero, hasta hace unos minutos confirmamos con la Fiscalía General de la República que él no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de la barredora, incluyendo al objetivo principal, que estamos colaborando con el Estado de Tabasco. En este caso no lo tenemos relacionado ni con estos delitos ni con esta investigación y por lo que entiendo, a menos que la Fiscalía informe más adelante, no hay una orden de extradición en contra de esta persona. También Omar García Harfuch precisó que ante versiones de que Hernán Bermúdez Requena había obtenido una suspensión contra la orden de aprehensión en su contra, pues dijo no, la orden de aprehensión sigue vigente. Esto fue lo que informó también Omar García Harfuch. Cuando hay una orden de aprehensión, hay un alertamiento a todas las instituciones, a las procuradurías, a las fiscalías y también pues a las instituciones, por ejemplo, de migración, para que no permitan salir a una persona. Entonces, a partir de este alertamiento, pues se generan todas las alertas para poder haber detenciones. Cuando han salido fuera de México, pues es el alertamiento internacional a partir de Interpol. Entonces, están estos alertamientos y sigue la orden de aprehensión vigente para poderlo detener. Pero en abril no había salido de México. Pues la información la tiene más el gabinete. ¿Por qué prefiero que lo informe el gabinete? No es que no tenga la información. Ellos tienen exactamente toda la información y además tienen las atribuciones para poder explicar dónde entró, quién falló, quién no falló, etcétera. Entonces, aprovechando que hoy hay conferencia de prensa, que lo pueda anunciar el gabinete, que pueda dar toda la información y también de la detención reciente que se hizo. Lo cierto es que tiene orden de aprehensión, porque ayer salió que había una suspensión. Esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión. La orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando a esta persona.
Yo dije que era Omar García Harfuch. No, lo dijo la presidenta de México. Bueno, hoy nuestra compañera Romina Gándara publica en Sin embargo MX un trabajo sobre cómo, a pesar de que Adán Augusto López Hernández declaró en la única entrevista que ha dado al respecto, que nunca sospechó nada de Hernán Bermúdez Requena, este personaje que conoce desde 1992, bueno, había evidencias múltiples de las conductas de este jefe policíaco que él nombró secretario de Seguridad Pública de Tabasco, y le presentamos enseguida el trabajo, le insisto, de nuestra compañera Romina Gándara. El senador Adán Augusto López Hernández, en su única entrevista con medios, afirmó que nunca sospechó que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y prófugo de la justicia, tuviera vínculos con actividades criminales, a pesar de que dijo que lo conocía bien. No, nunca sospeché, sino lo hubiésemos inmediatamente separado del cargo. Sin embargo, documentos periodísticos, testimonios y reportes militares filtrados por Guacamaya Leaks en 2022 muestran que al menos sí había indicios para sospechar de Bermúdez, ya que tenía señalamientos de secuestro, al haber sido detenido por la extinta Seido y relaciones con el crimen organizado. En 2006 fue detenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, conocido por sus siglas como Seido, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes, aunque fue liberado después. Fue en el año 2019 cuando Adán Augusto nombró a Hernán Bermúdez secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, cargo que mantuvo incluso cuando López Hernández fue designado secretario de Gobernación. El 5 de enero de 2024, Bermúdez presentó su renuncia en medio de una crisis de violencia en Tabasco, estado donde la tasa de homicidios aumentó 252.56% ese año, con un incremento también en secuestros, feminicidios y extorsiones. Con la revelación de los Guacamaya Leaks, se filtró un informe del Centro Nacional de Inteligencia que vinculaba a Bermúdez y al comisionado José del Carmen Castillo con la Barredora, célula ligada al cártel Jalisco Nueva Generación que operaba con su aval en municipios como Huimanguillo y Cárdenas. Bermúdez era conocido en esa red como Comandante H y designaba mandos policiales vinculados a actividades ilícitas. Pero no solo eso, presuntamente antes de asumir como gobernador, a Adán Augusto se le habría advertido o que Bermúdez aparecía como persona de interés en bases de inteligencia federal, pero la alerta fue ignorada, de acuerdo con un reportaje o nota publicada por Excelsior. El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, negó este martes que Sedena haya informado formalmente a López Hernández sobre estos vínculos, señalando que los reportes de inteligencia son preliminares y solo se comparten cuando son verificados, en tanto que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que Bermúdez es buscado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Desde principios de 2024 ya circulaban informes que lo vinculaban con delitos, pero la Fiscalía de Tabasco abrió la carpeta de investigación formalmente en noviembre. En febrero de 2025 se obtuvo orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. No obstante, Bermúdez obtuvo un amparo provisional el 21 de abril de 2025 en Baja California que le impide ser detenido, tras pagar una garantía de 16,000 pesos. La audiencia para decidir si se concede suspensión definitiva está programada para el 1 de agosto.